kiosco. Pues ya nos vamos a ir yendo con los temas del día, pero antes permítame hacer un saludo muy especial. Vamos a saludar el día de hoy a la señora Josefina Carreto, que sabemos nos ha llegado por un pajarito aquí, un compañero, nuestro compañero Ricardo, que nos ve todos los días. Señora Josefina, muchísimas gracias por acompañarnos cada día aquí en Mañanera 360. Le mandamos un saludo, un abrazo, muchísimo cariño desde acá. Fuerte abrazo para usted y para todos y todas los También, que nos están viendo en estos momentos a través de las diversas vías. Y bueno, ya decíamos de esta manzana envenenada, que López Obrador dice, no, zafo, o sea, ¿cómo? Porque además se deja esta percepción que así lo fue interpretado por los senadores de oposición, que López Obrador quiere fuero, ¿no? O sea, es que están buscando una iniciativa para que se convierta en automático el presidente en senador y así garantice el fuero. No, no, no. O sea, eso jamás lo plantearía López Obrador si entendemos... Bueno, oye, que lean alguno de sus 18 libros, ¿no? Los de casa, los monrealistas. O sea, ¿cómo va a permitir o cómo va a adjudicarse ese tipo de iniciativas López Obrador? Así que esquiva este asunto. Sí. Y parece que tampoco va a prosperar en el Senado, ¿no?, esta iniciativa. Sí, no, desde luego no. Es muy desafortunado el momento en el que se hace, porque además pues hay que tener la claridad de que se le ha querido colgar al presidente sistemáticamente lo de que no quiere dejar el poder, lo de que quiere gobernar detrás de, ¿no?, de otra persona, o esta cosa del fuero, así para eternizarse. Y pues el presidente hace patente nuevamente el día de hoy que pues parte de su legado y parte incluso de este amor que hoy profesa que será eterno, tiene que ver justamente con eso, con la capacidad de decir hasta aquí, cumplí un ciclo, termino, y es necesario además, y eso es parte de lo que tiene que vivir el país, que haya nuevos liderazgos, ¿no? Eso es algo que no habíamos visto y que hoy reitera el presidente. Vamos a escucharlo de su voz. Ayer alguien propuso de que por qué no los expresidentes pasaban a ser senadores. Lo voy a decir de manera muy coloquial, zafo. Zafo. O sea, a mí que no me metan en eso. Yo ya lo he dicho, soy un hombre con convicciones y de palabra. A mí me queda un año, termino, entrego la banda presidencial y me jubilo. Y no acepto ningún cargo hacia adelante, ni nacional ni en el extranjero, y no voy a participar en ningún evento, ni académico, ni político, y no vuelvo a opinar sobre cuestiones políticas. Oye, ha dicho que tampoco acepta palomas mensajeras, dice, ni a mis hijos les voy a permitir hablar de política, vamos a hablar de béisbol, de otras cosas. Siempre lo ha dicho López Obrador, no hay que tenerle mucho apego al poder ni al dinero. Y ahora está siendo consecuente y bueno, no deja de señalar las injusticias y le preguntan sobre el Poder Judicial, sobre el caso de Uriel Carmona, que ayer ya adelantábamos aquí, lo están protegiendo evidentemente desde el Poder Judicial. La Fiscalía de la Ciudad de México le adjudica un delito y luego los jueces maniobran para quitárselo. Le han quitado lo de encubrimiento, lo de auxiliar a un feminicida, lo de que tiene que ver precisamente con la obstrucción de la justicia. O sea, se los han quitado, pero de alguna manera pues han interpretado un vacío legal para decir que tiene fuero, aunque la Corte ya se pronunció en el sentido de que no tiene fuero para este tipo de delitos que son del orden común, solo para el fuero federal. Y ahí es donde sale el nombre de la ministra Margarita Ríos Farjat, ¿no? Porque le preguntan quién es el responsable o la responsable de no haber comunicado esta decisión de la Corte, y él mismo
busca con su equipo que le den la información, dice, ¿es la ministra presidenta? No, resulta que es la ministra Margarita Ríos Farjat, a quien propuso, por cierto, López Obrador, para que vean que pues se han ido por la libre estos. Sí, el famoso engrose, ¿no? O sea, esto que se determina algo en la Suprema Corte de Justicia, pero hace la equivalencia al presidente. Es como si yo hago un decreto y no lo publicamos, entonces no puede entrar en vigor. Y ese retraso, pues parecería un retraso deliberado que anticipa, por ejemplo, que ayer hubo una nueva vinculación a proceso contra Uriel Carmona, ahora por el delito de tortura que ya comentabas ayer, Jorge Armando, pero podemos anticipar que también se lo van a quitar y que lo van a, por este tema, porque está este limbo jurídico y que parecería que no es nada más una casualidad. De eso habla hoy el presidente a propósito del Poder Judicial y de una reflexión más amplia que dio sobre este tema. Vamos a ver. Les preguntaría yo, ¿en dónde se tiene a tantos presos por un delito de desaparición como este? 2 generales presos, 20 oficiales del ejército o soldados, un procurador de justicia y como 120 detenidos. ¿Dónde? Y todavía no terminamos. Sigue la investigación y por eso quiero hablar con ellos, para informarles, para que no haya manipulación, porque no es cierto. Una dispensa por ese error, evidentemente no es el tema del que estamos hablando. Ahorita vamos a volver a eso que tiene que ver con la reunión que va a tener el presidente con los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Pero no sé si por ahí tengamos esta pieza sobre lo que dijo a propósito de Uriel Carmona y lo que pasó ayer, pero toda esta historia más bien. Y que no es un asunto menor el hecho de que primero se haya llevado esto hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque aquí lo último que ha importado es hacerle justicia, ¿no? A Ariadna Fernanda, a la víctima. Hay un feminicida que fue protegido por el fiscal, Rautel N., que ya está en prisión, pero ¿qué hay de la protección que hizo el fiscal? Hay que recordar que sacan el cuerpo de la víctima y lo van y lo tiran ahí a Morelos, porque así le asesoraron al feminicida. Entonces, ahí hay un delito incalculable, es un daño. Imagínense un fiscal que debería de integrar los expedientes para hacer justicia protegiendo a un feminicida. Entonces, después, el Congreso de Morelos también lo protege a este fiscal. Lo querían remover y no, que tiene fuero el señor y todo esto. Llega hasta la Suprema Corte, los ministros se tardan en decidir y después dicen que no tiene fuero para asuntos del orden común. Pero esto se queda en el limbo porque no lo comunican y es una manera de no hacerle justicia a las víctimas, es lo menos que les ha importado, ¿no? A las víctimas, y aquí habría que decir a las víctimas, porque está el caso de Ariadna Fernanda, pero aquí lo que parece también es que estamos hablando de un fiscal que actúa sistemáticamente de manera impune y corrupta, ¿no? Porque hay por ahí otras imputaciones que se le hacen que tienen que ver también con hacer montajes, por ejemplo, ¿no? O sea, de pronto o con torturas. Sembrar con torturas, etcétera. Estamos hablando de una acción sistemática y entonces, ¿qué está pasando ahí con el Poder Judicial? Que es pues parte de lo que señala y cuestiona el presidente en este como en otros casos, pero es que este ha sido francamente escandaloso porque además también ha sido protegido en parte por la prensa, ¿no? Que lo que ha cuestionado la prensa todo el tiempo es que se le siga un proceso cuando tiene fuero, es inaudito. Así es. Y no sé si ya tengamos esta pieza en donde el presidente habla de particularmente los ministros y la ministra Margarita Ríos Farjat. Pero bueno, también ha hablado de una solución de fondo, ¿no? Que es de democratizar al Poder Judicial, reformarlo, que los ciudadanos podamos decidir quiénes van a ser los jueces. Se ha quedado muy rezagado este Poder Judicial, ¿no? Creo que sobre eso sí tenemos la postura del presidente, ¿no? Vamos a escuchar. ¿Cómo se evita la corrupción en el Poder Judicial? Que impera, que predomina. Pues el único remedio es la democracia, que es el pueblo el que renueve. Y el Poder Judicial no quiere decir que sea perfecto el método, pero es lo mejor
No hay nada mejor que la democracia. Pues, para decirlo de otra manera, lo menos malo. Si queremos tener un poder judicial, porque no es un asunto sencillo, es complejo por los intereses. Aquí, porque dijimos basta y resistimos y aguantamos y no nos moverán. Llueve, truene o relampaguee, y así hemos avanzado. Y también se ha avanzado en el legislativo, pero en el judicial, nada. Al contrario, ha habido retrocesos, imagínense. Y ayer hubo un nombramiento, ¿no?, de Sí. un integrante más del Consejo de la Judicatura Federal. A propósito del Poder Judicial, se trata de Celia Maya. Hoy le preguntan al presidente qué opina, pues porque también ha querido hacer como comidilla este tema del nombramiento de Celia Maya. Ella se le identifica cercana a Morena, fue candidata a la gobernatura de Morena en Querétaro, pero también fue parte del Poder Judicial allá, tiene ya una larga trayectoria, que es a la que se refiere finalmente el presidente el día de hoy cuando le preguntan sobre este tema. Lo veo bien porque la señora Celia Maya ya fue magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro y es una mujer recta, una abogada recta. Y le preguntaron al presidente López Obrador sobre este proceso de extradición a Ovidio Guzmán. Algunos estuvieron ayer con la matraca dándole vuelo a lo que dicen los abogados de Ovidio, que supuestamente no se les dio oportunidad de ampararse y que esta extradición fue muy rápida. Y López Obrador lo que dice es, fue legal. Y claro que pues algunos empujan la idea de, ay, es que si fue ilegal, entonces que lo traigan de regreso. Pues ya eso ya no va a suceder, ya está siendo juzgado, ya hay una audiencia en los Estados Unidos, pero pues aquí el punto es si se cumplió o no con el debido proceso. Lo que dice el presidente es que sí. La defensa dice, es que no nos dieron el tiempo suficiente para ampararnos. Bueno, pues tampoco es lo que digan los defensores de Ovidio Guzmán, ¿no? Así que, pues el que presidente... ahora son la voz autorizada en los medios. Sí, ahora hay medios que pareciera que entonces, claro, le ponen toda la carga de razón a lo que dice la defensa. Sí, no, bueno, y hay una cosa muy concreta. Se habla de 3 días, ¿no? O sea, se recibe por parte de Secretaría de Relaciones Exteriores la solicitud, pasa otro día y hasta el tercer día, o sea, entre el 13 y el 15 es que se da la extradición. Y sí se notifica en el medio, ¿no? En el día del medio se notifica y entonces dice el presidente, pues este es el proceso legal. En el caso de los términos, el tiempo, eso lo decide la Fiscalía General de la República. Ellos pueden informar sobre este asunto. La notificación de que se autorizaba la extradición corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores. El 13 se hace la solicitud, el 14 se notifica a el detenido y el día 15 se lleva a cabo la extradición. Estoy seguro que es totalmente legal, apegado a lo que establece la ley. Y se habló del tema de la migración, así como hay muchos migrantes que de África a Europa viajan en barco, en este caso viajan en tren. Y bueno, pues sucedió algo particularmente en Coahuila, que bajaron a unos migrantes antes de llegar a Ciudad Acuña. Por ejemplo, Reforma. Un número se refiere, importante de migrantes, ¿no? Así es. La jornada del día de hoy trae este asunto en primera plana. Es una imagen impresionante porque ves cómo son cientos de migrantes los que están viajando arriba del tren, viajan como pueden y ha habido accidentes. Algunos llegan mutilados porque los atropella el propio tren y así se da cuenta en la jornada. Viajaban casi 2,000 migrantes en techos de tren aquí
en Coahuila, y policías de Coahuila e integrantes de la Guardia Nacional impidieron que alrededor de estos 1.800 migrantes siguieran su travesía por Coahuila. Algunos pues se bajaron y ya siguieron su camino a pie. Sí, digamos, es parte de las cosas que están viviendo, en donde además hay una política de detener estos viajes migrantes, porque se enfrentan a muchos riesgos, ¿no? Tanto en camiones como en tráilers, que luego son además, viajan en una situación de hacinamiento, en condiciones tremendas. Lo mismo pasa aquí en el tren. Entonces hay una política de detenerlos, de bajarlos. Eso ocurre el día de ayer, ahí más o menos a la altura de Piedras Negras. Pero lo que se destacó así de una manera muy importante fue la comunicación que emitió, porque esto se da en vagones de trenes de Ferromex. Así es. Entonces Grupo México saca un comunicado diciendo vamos a detener todos nuestros vagones, y eso se convierte pues en una especie de clamor de y ahora la migración está deteniendo, ¿no?, el comercio en el país y la capacidad de los trenes de carga de mover sus productos. Bueno, Milenio lo trae en primera plana, ¿no? La migración satura estancias y colapsa ruta ferroviaria a Estados Unidos. Dice Grupo México, detenemos nuestros trenes. Hoy el presidente dice, me llama mucho la atención. Pues ahí tenemos el comunicado. Ante ello, Ferromex suspenderá temporalmente sus operaciones en las rutas afectadas para proteger la integridad física de los migrantes. Que eso, bueno, ahí estaba la Guardia Nacional, digamos, no fue la iniciativa nada más de Ferromex. Pero más allá de eso, dice el presidente, me llama la atención cómo se movió todo este asunto en medios de comunicación, porque además, inmediatamente después de que se emite el comunicado, se reactiva, digamos, la actividad de los trenes, ¿no? Así es, ahí va en ese sentido lo que plantea. Lo que nos importa no son los trenes, nos importa los migrantes, pero los dueños de los trenes, de manera rara, inusual, sacaron un boletín, sí, dando a conocer que iban a parar los trenes. Eso ni siquiera cuando los maestros tomaron las vías allá en Michoacán. Y hay que proteger a los migrantes. Eso es pero me llamó mucho la atención, sí, todo el despliegue del boletín del señor Larrea, Germán Larrea.